El francés Claude Lévi-Strauss fue un filósofo, etnólogo y una de las grandes figuras de la antropología en la segunda mitad del siglo XX. Por sus trabajos de campo, así como sus estudios teóricos, es considerado el etnólogo contemporáneo más destacado y el padre de la moderna antropología estructuralista. Desarrolló una investigación teórica que tendía a replantear los fundamentos estructurales del pensamiento en general y a relacionar las diversas ciencias humanas entre naturaleza y cultura. Entre sus obras más destacadas sobresalen el totemismo en la actualidad, el pensamiento salvaje, mito y significado, raza y cultura, antropología estructural, entre otros. Si bien la antropología estructural es una compilación de textos considerado como un clásico de la antropología social y particularmente de la antropología estructuralista, esta corriente teórica se desarrolló sobre la base del pensamiento de Lévi-Strauss. Abordan cuestiones relevantes del método de la antropología social, el cual lo dividió en 17 capítulos agrupados en las siguientes categorías: lenguaje, parentesco, organización social, magia y religión, antropología estructural, arte, problemas de método y enseñanza. El estructuralismo es una teoría iniciada por el filólogo suizo Ferdinand de Saussure en el terreno de la lingüística, que ha sido extendida a materias como la etnología, etnografía, crítica literaria, el psicoanálisis, la interpretación del marxismo, entre algunas otras, convirtiéndola en una clave única y universal. El hechicero y su magia. Para este capítulo, Lévi-Strauss toma como punto de partida los trabajos de Walter Cannon sobre los mecanismos psicofisiológicos determinantes de la muerte por conjuro o sortilegio, el cual a partir de varios relatos diseña una serie de etapas o mecanismos agrupados en hechos sociales, hechos psicológicos y hechos jurídicos, así como una exposición que relaciona con fenómenos en el plano fisiológico a base del miedo producido. Con el siguiente cuadro me gustaría explicar a qué se refiere el autor con estos mecanismos agrupados en hechos sociales, hechos psicológicos y hechos jurídicos. Para ello, dividiré la palabra psicofisiológicos para poder entender a qué se refiere. Psico se refiere a la mente o nos hace mención hacia la mente, lo que piensa la persona que ha sufrido el mal, y fisiológico se refiere al cuerpo, es decir, el daño que se va haciendo o el daño que va haciendo a su cuerpo por el mal que cree que le han hecho. En la primera etapa de los hechos sociales se refiere al aislamiento social. Esto quiere decir que la persona deja de convivir con sus familiares porque cree que tiene algún mal o le han hecho algún mal, al igual con sus amigos o el mismo aislamiento profesional, y con ello reduce a la exclusión de sus actividades que desarrollaba en la sociedad. Deja de ir a trabajar, deja de reunirse con sus amigos, deja de hacer ciertas actividades que desarrollaba en sociedad o que hacía en el día a día. Por la otra parte, en el plano fisiológico, dentro de la etapa social, se refiere al miedo. Este miedo, pues por la parte de lo que le pueda pasar, de lo que le está pasando en cuanto a su cuerpo, en cuanto a lo que va sufriendo día a día, pero todo llevado hacia lo que él piensa. En la parte de lo psicológico se refiere a que es objeto de temores y a ser objeto de prohibiciones. Es decir, ya no sale porque le puede pasar algo, o deja de hacer las actividades porque algo malo va a pasar. Al final del día, pues él también ya cree que tiene algún mal o tiene algo que le está provocando daño o le está haciendo daño, y esto lo lleva a hacer una cohibición e inclusive lo puede llevar hasta la muerte. Por la parte fisiológica se refiere al daño que él se está haciendo, el daño que hace a su cuerpo por esa angustia intensa que él tiene respecto a lo que le está pasando. Por ejemplo, el paciente deja de ingerir bebidas y alimentos. Esto da como resultado otros daños hacia su cuerpo. Pueden ser algunas patologías, como por ejemplo alguna anemia que desarrolle o deshidratación por la parte del miedo a consumir algo, que esto le vaya haciendo algún mal o él mismo vaya creándose ciertos daños a su cuerpo. Por la otra parte de los hechos jurídicos, en la parte de la mente, pues es un poco más lo que piensa la gente o piensa su familia respecto al mal que le han hecho. Una vez que él, pues a lo mejor llega al grado de matarse o llega al grado de sufrir, ya como tal, llegar a la última etapa de este mal que le han hecho,
pues la familia empieza a pensar o a desarrollar la parte de qué van a hacer con los bienes que él ha dejado. El pensamiento que tienen los familiares respecto a la muerte, de por qué murió, quién le hizo ese mal o qué fue lo que pasó, y al final pues el resultado también de qué es lo que va a pasar con esos bienes. En la parte fisiológica y en el ámbito jurídico nos va a hacer mención acerca de qué va a pasar con el cuerpo, es decir, el estudio que van a hacer al cuerpo para saber por qué murió y saber qué es lo que ha pasado. En este caso pues aplicaría como tal pues una necropsia. Asimismo, la eficacia de la magia implica la creencia en la magia, y para ello tomaremos 3 aspectos complementarios. El primer aspecto que tomaremos es la creencia del hechicero en la eficacia de sus técnicas y que sea considerada como un arte. El segundo aspecto que tomaremos es la creencia del enfermo vista desde 2 estadios. El primer estadio que podemos ver es el cuidado que tiene él mismo para curarse del mal que le han hecho. El segundo estadio sería el de ser víctima y ser perseguido por el poder del hechicero hasta lograr su objetivo. El tercer y último aspecto sería un clima colectivo concordante, es decir, la creencia de un colectivo social en el desarrollo de estas prácticas mágicas. Esta explicación es más psicológica que sociológica, debido a que todo se basa en creencias. Sin embargo, Lewis Strauss realiza una conexión del fenómeno mágico con la red de las creencias y lazos socioculturales, a partir de un funcionamiento con los mecanismos de nuestra cultura, en situaciones relativamente similares, a partir de estos 3 casos de hechiceros y chamanes en distintos pueblos primitivos, que tienen como puntos convergentes los siguientes aspectos. Son los grupos quienes hacen del hechicero y quienes lo desconocen. Cuando el enfermo cura, el hechicero deviene. El hechicero aporta una satisfacción de la verdad, es decir, da una explicación temporal al suceso generado y una paz hacia los grupos. Asimismo, cuando hay una sensación de verdad que parece tapar los agujeros de saber, tiende a olvidarse la incógnita planteada. Sin embargo, al remontarla presente, es necesario pensar que el ser humano siempre ha buscado la explicación a todo lo que le sucede, e indudablemente la ciencia ocupa un lugar con fines reconocidos para proporcionar un discurso científico. Es de destacar entonces que tanto la magia como la ciencia surgen como respuesta ante la naturaleza constituida en enigmas expresados, es decir, en un significado y un significante, dependiendo del tipo del discurso que se quiera manejar. Por ejemplo, si lingüísticamente lo colocamos en un plano donde el pensamiento normal padece un déficit, se convierte en significado, mientras que el llamado pensamiento patológico dispondrá de un significante. Otro ejemplo que podemos poner es el caduceo de Mercurio, el cual pues tiene varios significados. El primer significado es que lo encontramos como el escudo que representa la medicina. El otro significado es que lo vemos como una deidad frente a la religión Wicca y que también es utilizado por la religión Yoruba, y en cada caso pues tiene un significado diferente. La eficacia simbólica. Claude Lévi-Strauss procede al análisis del ritual chamánico de los indios Kuna en Panamá. Consiste en una técnica chamánica empleada por los indígenas Kuna para asistir a ciertos casos de partos difíciles, los cuales son llamados Mu y Gala, o el camino de Mu, que es la potencia responsable de la formación del feto. Esta consiste en la intervención de un chamán, quien despliega un ritual, cuyo primer paso consiste en la confección de ciertas imágenes sagradas, o nuchu, materializadas a través de un canto. El canto consiste entonces enteramente en una búsqueda, la búsqueda del purva, la cual significa alma de la futura madre, el cual se encuentra perdido y que será restituido tras grandes peripecias, tarea que es recomendada al chamán de la tribu, el cual es llamado Nele y es el único capaz de dominar a Mu. Contenido del canto: demolición de obstáculos. Su tipo de cura chamanística es el sometimiento del órgano enfermo a una manipulación física o a una succión. Su plano fisiológico es la
auscultación del vientre materno, rompimiento de membrana placentaria para la salida del líquido amniótico, victoria sobre animales feroces. Su tipo de cura chamanística son los combates simulados contra los espíritus maléficos. Su plano fisiológico son los dolores intrauterinos ocasionados por la dilatación del canal del parto, los cuales son personificados y terminan hasta la salida de la placenta. Un gran torneo librado entre el chamán y sus espíritus protectores por un lado, Mu y sus hijas por el otro. Su tipo de cura chamanista son los encantamientos y acciones sin relación directa con la enfermedad. Su plano fisiológico son nacimientos del bebé, el alumbramiento. Consiste en la salida de la placenta, cortando el cordón umbilical, liberando al bebé del seno materno para ser un ser independiente. Se distingue en este encantamiento la mitología psicofisiológica de la psicosocial, puesto que nos encontraríamos ante una intervención de índole propiamente psicológica, es decir, el chamán no toca el cuerpo de la enferma y no le administra el remedio, pero al mismo tiempo le pone en discusión en forma directa y explícita el estado patológico y su localización. Diríamos gustosos que el canto constituye una manipulación psicológica del órgano enfermo y que de esta manipulación se espera la cura. Por lo tanto, la cura chamanística está a medio camino entre nuestras medicinas orgánicas y las terapéuticas psicológicas, como el psicoanálisis. Para Lévi-Strauss, la similitud entre el chamanismo y el psicoanálisis es evidente. Ambos tienen como propósito llevar a la conciencia en conflictos de carácter inconsciente, que presentan ese estado de razón tanto de su represión por obra de la fuerza psicológica como de su naturaleza orgánica. Ambos buscan disolver los conflictos y resistencias que causan la enfermedad a través de un conocimiento supuesto, más que real. Provoca una experiencia de reactualización de los conflictos en un plano que les permite su desenvolvimiento y desenlace bajo la forma de una abreación. Y en ambos casos también, tanto la figura del psicoanalista y del chamán surgen en los conflictos del paciente a través de la transferencia y posibilitan la explicación de una situación inicial, la enfermedad que había permanecido informulada, tal como sucede en la ciencia al dar explicación a sus sucesos incomprensibles para la sociedad. En conclusión, Lévi-Strauss ha mostrado cómo la magia tiene que ver principalmente con una lógica y una estructura del pensamiento, ya que el principio de eficacia no se limita a su forma práctica inmediata, sino que se atribuye erróneamente a la magia. En esta cuestión, la eficacia en los sistemas mágicos simbólicos se da de manera distinta y en otro sentido al que se aplica mediante la técnica y la ciencia aplicada a la producción. Mediante la magia también se procura no solo tener injerencia en el destino de otra persona, sino al igual de influir en las propias fuerzas sociales y las de la naturaleza, con las cuales se establece una relación empática entre ambas. Nos resulta raro también descubrir la ciencia moderna en una disposición hacia la realidad muy similar a la que ha caracterizado la mentalidad mágica. Otro punto también es que el pensamiento mágico se distingue de la ciencia porque su finalidad es alcanzar por los medios más económicos una comprensión general del universo, partiendo que en un principio si no se comprende todo, no puede explicarse nada. Por último, también la ciencia opera por etapas, distinguiendo diferentes dominios del universo, dividiendo los problemas que se plantea en tantas partes como sea necesario. Por ello, el chamanismo, a diferencia del psicoanálisis, recurren al pensamiento mágico para salvar del abismo que separa el universo del significado al significado del universo como significante, a través de una integración global y colectiva de ambos. Esta integración que supere la contradicción y en el sentido de que la enfermedad, o sí, lo que provoque la enfermedad en la vida social.